Bueno, chicos, con respecto al tema de la electrostática, vamos a resolver en este momento un ejercicio, ¿no? El ejercicio me menciona lo siguiente. Me dice calcular la fuerza electrostática entre dos electrones separados por 0,25 metros. ¿Por qué medios están separados? El inciso A me dice el vacío. Inciso B me dice vidrio. Bien, entonces en acá lo que yo debo hacer es analizar cada una de las ecuaciones con las cuales yo voy a trabajar. Como vemos, solo tenemos una ecuación para determinar la fuerza, pero para determinar la fuerza me da dos situaciones. Una, como vemos acá, en la cual la fuerza se determina multiplicando la constante de Coulomb por las cargas 1, la carga 2, por la distancia elevada al cuadrado. Esta ecuación se utiliza simplemente en el caso que se desarrolle en el aire o el vacío. ¿Ya? Luego tenemos la otra ecuación que para determinar la fuerza nos dice que multipliquemos la constante de Coulomb, carga 1 por carga 2, dividida entre también la distancia elevada al cuadrado, pero esta vez multiplicada por la constante dieléctrica, la que vemos acá. La constante dieléctrica se va a utilizar, ¿por qué? Porque esto va a trabajar en un medio que va a ser diferente al aire o al vacío. Entonces, en acá vamos a utilizar ambas ecuaciones, ¿ya? Para esto, primero voy a recabar mis datos. Y entre mis datos, ¿qué me dice? ¿Qué datos tengo? Recabo del ejercicio. Datos, tengo, para empezar, me dice la fuerza electrostática de dos electrones que están separados por 0,25 metros. Primer dato, la distancia que es 0,25 metros. Dos electrones, me dice. Tengo un electrón acá y el otro electrón acá. Cada uno es un electrón, entonces la carga 1 va a ser en este caso igual a la carga 2. Y el valor de la carga 1 o 2 va a ser igual a la carga de un electrón. ¿Qué quiere decir? Que la carga 1 tiene un valor de 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿En qué unidades trabajamos? En coulombs. Y la carga 2 va a ser igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19, también en coulombs. Ya tenemos determinados los dos valores de las cargas y luego me dice que determine, ¿no? Pero aquí hay un dato más, tenemos la constante de Coulomb. La constante de Coulomb tiene el valor de 9 por 10 elevado a qué número? A 9 positivo, y sus unidades son Newton multiplicado por metro al cuadrado, todo esto sobre Coulomb también elevado al cuadrado. Perfecto, tenemos estos datos. Para el inciso A, ¿ya? Para el inciso B, me dice que trabaje con vidrio. En acá necesito ya una constante dieléctrica. El valor de la constante dieléctrica del vidrio es de 4,5. Ustedes verifican sus tablas y van a ver que es un valor adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? No tiene unidades. No está en metros, no está en coulombs, ni en ninguna unidad. Asimismo, vamos a verificar que todas nuestras unidades estén en el mismo sistema. La distancia está en metros, la carga en coulombs, la constante de Coulomb está en Newton metro Coulomb, que podemos trabajar perfectamente. Entonces voy a ponerme orden y voy a dar solución para el inciso A. Para el inciso A. Para este inciso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con ¿cuál ecuación? ¿La primera o la segunda? Voy a trabajar con la primera, porque me dice que es en el vacío. Directamente voy a plasmar mi ecuación que me dice que la fuerza se determina multiplicando la constante de Coulomb por la carga 1 y esto también por la carga 2. Todo esto dividido entre la distancia
al cuadrado. Tranquilamente, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues reemplazar mis datos. Reemplazo los datos. Tengo la fuerza igual. La constante de Coulomb es 9 por 10 elevado a la novena. Ya hemos verificado que todo está en el mismo sistema de unidades. Para este caso, entonces, por lo tanto, yo ya no voy a colocar unidades en mi resolución. ¿Ya? Multiplico por la carga 1, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Esto multiplico por la carga 2, que es 1,6 por 10 elevado también a la menos 19. Sabemos que todo está en sus respectivos sistemas de unidades. Ahora, divido entre la distancia elevada al cuadrado. La distancia elevada al cuadrado, ¿cuánto era la distancia? Tenía el valor de 0,25 metros, todo elevado al cuadrado. Como pueden ver, no estoy colocando unidades en ninguno porque ya sé cuáles son las unidades que todos en el sistema internacional. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a operar multiplicando. Primero todo lo de arriba lo voy a multiplicar y lo voy a dividir entre el producto de abajo. Vamos a hacerlo por pasos y ustedes luego ya lo pueden hacer de manera directa si ya lo ven fácilmente aplicable. Lo de arriba. Utilizo la calculadora, me voy a ayudar de la calculadora y en acá, ¿qué voy a colocar? En acá coloco lo siguiente. Pongo 9, ya, el valor de 9, voy a mostrarle la calculadora. Y para elevar la potencia en base de 10 notación científica, en la mía tiene ya directamente, en otros tiene a EXP. Yo voy a trabajar con eso. 9 por 10 elevado a la novena. ¿Ya? De preferencia, todo yo lo voy a encerrar entre paréntesis para ir resolviendo. Ahora sí, lo encierro entre paréntesis. Ahora voy a multiplicar por 1,6 exponencial a la menos 19. Cierro paréntesis. Por, también abro paréntesis, 1,6 exponencial a la menos 19. También cierro paréntesis. El resultado de todo esto, ¿cuánto me da? Como vemos en la calculadora, me está dando el valor de 2,304. Tiene un valor en notación científica que es por 10 elevado a la menos 28. Y ahora el de abajo también voy a resolverlo. 0,25 lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué valor me va a dar? Tengo allá un valor en fracción. Si es que tengo este asunto, oprimo esta tecla de la calculadora y me lo va a convertir a un número lineal. El valor es 0,0625. Ya tengo ambos valores. ¿Qué debo hacer? Simplemente dividir. La fuerza que ejercen fuerza de repulsión, en este caso, va a ser la siguiente. Pongo todo el valor de arriba, que es 2,304 exponencial a la menos 28, y esto voy a dividir entre 0,0625. ¿Ya? El resultado, ¿cuánto me va a dar? Y aquí tengo un valor de, solo voy a trabajar dos decimales. Me va a salir 3,60 y no es 8. Como pueden ver, hay un número 6. El 6 le eleva en una cifra al 8. Va a ser 3,69 por 10 elevado a menos 27. Y así yo ya he determinado el valor del inciso A. Ahora voy a dar solución para el inciso B. En el inciso B, ¿qué me está mencionando? Que el medio va a ser ahora en vidrio. Entonces, solución para inciso B. En acá
Obviamente voy a trabajar también con una de las ecuaciones, ya hemos determinado, vamos a trabajar con esta. ¿Por qué? Porque tiene la constante dieléctrica, que es el valor que necesitamos. Pongo la fórmula y me dice que la fórmula es, la fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga 1 por la carga 2, esto dividido entre la constante dieléctrica multiplicada por la distancia elevada al cuadrado. En acá, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a reemplazar ya mis datos de la siguiente manera. Tengo la fuerza que va a ser igual a la constante de Coulomb, ya hemos dicho que va a ser 9 por 10 elevado a la novena. Multiplicamos la carga 1, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Ya? Luego esto seguimos multiplicando por la otra carga, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Bien, en acá todo esto vamos a dividir entre que la constante dieléctrica del vidrio, ya hemos visto el valor, es 4,5. Esto se va a multiplicar por la distancia, que hemos dicho anteriormente igual, utilizamos la misma distancia, 0,25, todo esto elevado al cuadrado. De la misma manera puedo operar en mi calculadora como ya he hecho anteriormente. Voy a sacar el resultado de arriba, luego el resultado de abajo y voy a dividir. La fuerza va a ser igual a lo siguiente. Voy a multiplicar todo lo de arriba. 9 exponencial a la novena por 1,6 exponencial a la menos 19 por 1,6 exponencial a la menos 19. En acá podemos ver de que, como se han dado cuenta, aquí ya no he metido paréntesis. ¿Por qué? Porque mi calculadora me permite operar de esa manera. En otros casos donde no les permite operar de esa manera, sí tiene que utilizar el paréntesis como lo he hecho en un inicio. Pongo el resultado que he obtenido, que es 2,304 por 10 elevado a la menos 28. Ya tengo uno de los resultados, el de la parte superior, y voy a obtener ahora el de abajo, donde voy a multiplicar 4,5 por 0,25 elevado al cuadrado. Bien, saco el resultado, me da en una fracción, simplemente oprimo la tecla y me va a dar en un número lineal, el cual es 0,28. Así lo voy a dejar, voy a trabajar solamente con dos decimales, ¿ya? Trabajando con todos puedo tener también un resultado más preciso, pero para no complicarnos vamos a procurar de esta manera. Bueno, vamos a trabajar con un decimal más, puesto que el de arriba también tiene uno para dividir. Bien, ahora, ¿qué debo hacer? Dividir el número de arriba con el de abajo para obtener mi resultado. Ahora, divido 2,304 exponencial a la menos 28 dividido entre 0,281. ¿Cuánto me va a dar este resultado? Verificamos. Me va a dar el valor de la fuerza. Este valor de la fuerza, ¿cuánto va a ser? 8, solo dos decimales. Como pueden ver, el 9 lo incrementa el 9, lo vuelve en un número superior, va a ser 10, pero ese número ya le incrementa al 1. Entonces, 8,20. Utilizamos la misma potencia, no tenemos que cambiar eso, por 10 elevado a la menos 28. Ahora, algo que no le puse en el anterior, y espero que se hayan dado cuenta, o tal vez alguien se ha dado cuenta. ¿Y en qué unidades trabaja la fuerza? Pues la unidad que va a trabajar va a ser en newtons. Lo mismo en acá, va a ser en newtons. Las unidades que trabaja es en newtons y por lo tanto ya he obtenido mi resultado. ¿Ya? En ambos casos, como pueden ver, es fácil operar. Si vemos desde un inicio, analizamos el problema, tengo la gráfica, recabo mis datos, especifico qué tipo de ecuaciones voy a utilizar y luego voy a ir trabajando de esa manera. Datos,
la solución, opero, multiplico, divido. En ambos casos hago lo mismo. La única diferencia es que aquí he trabajado con la constante dieléctrica y he obtenido un resultado. ¿Ya? Espero, chicos, les haya servido para poder resolver su práctica. Bien, chicos, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio donde estamos aplicando la fórmula de la fuerza, en la cual vamos a hallar otra variante. Bueno, para eso leeremos el ejercicio. Nos dice, dos cuerpos igualmente cargados con 8 microcoulombs se repelen con una fuerza de 5 por 10 elevado a la menos 9 newtons. Bien, en este caso, la pregunta ¿cuál es? Me dice, ¿cuál es la distancia que los separa? Entonces, para esto, yo me planteo, ¿no? Tengo aquí un gráfico donde tengo los dos cuerpos, la carga es positiva y ambos cuerpos se repelen, me dice. Si se repelen es porque obviamente las cargas son iguales, son ambas positivas. Bien, en acá me pide cuál es la distancia que los separa. En acá debo entender algo. El problema no me está especificando un medio. No me dice si es en el agua, si es en alcohol, si es en vidrio, si es en pizarra. No me está dando a entender ningún medio de separación. Por ende, yo debo asumir que es en el aire. Para eso aplico la primera fórmula y describo lo que me menciona. La primera fórmula te dice que la fuerza se determina a través del producto de la constante de Coulomb por la carga 1 está multiplicado por la carga 2, todo esto dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Bien, ya tengo para determinar la fuerza, pero en acá no me está pidiendo la fuerza. Sacabemos los datos. Dice dos cuerpos igualmente cargados con 8 microcoulombs. Ambos cuerpos tienen 8 microcoulombs. Me dice que se repelen con una fuerza de 5 por 10 elevado a la menos 9 newtons. Ahora, aquí hay unidades. Cuando me menciona microcoulombs es porque la carga se refiere a lo siguiente. La carga tiene el siguiente valor. Va a ser 8 y micro me dice que va a ser con una notación de potencia en base de 10 de por 10 elevado a menos 6. Obviamente en coulombs, el de abajo lo mismo. 8 por 10 elevado a menos 6 coulombs, ¿ya? Cuando me dicen microcoulombs, micro ya sea para cualquier magnitud, pero la definición micro es porque es en una potencia elevado a menos 6. Es una cantidad sumamente pequeña. Bien, en base a esto, ahora puedo ir desarrollando. Ya tengo mis datos, veo de que están en el mismo sistema de unidades, sistema internacional, opero tranquilamente. Mi incógnita es la distancia. Esta es mi incógnita. Por lo tanto, debo despejar mi distancia. Hago lo siguiente. Por lo general, el que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar de la siguiente manera. X al cuadrado al otro lado va a multiplicar X al cuadrado multiplicado por la fuerza. Igual a constante de Coulomb por carga 1, esto multiplicado por la carga 2, ¿ya? Multiplicación. Ahora, solo quiero la distancia, por lo tanto la fuerza que está multiplicando pasa a dividir. Y tengo lo siguiente, distancia al cuadrado igual a constante de Coulomb multiplicado por carga 1 multiplicado por la carga 2. Y dividido entre la fuerza. Bien, ya tengo hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Solo quiero el valor de la distancia, no la distancia al cuadrado. Por lo tanto, esta potencia cuadrática al otro lado del signo de igualdad se va de la misma manera que hemos visto haciendo una operación opuesta a lo que hace. Por lo tanto, la distancia x va a ser igual a la potencia cuadrática, se va como raíz cuadrada de constante de Coulomb multiplicado por
carga 1, esto multiplicado por carga 2. Todo esto dividido entre la fuerza. Ya está despejada mi ecuación. En este caso, lo único que yo ya debería hacer es reemplazar. ¿Ya? Reemplazar datos. Para reemplazar datos, simplemente utilizo ya la ecuación que saqué y voy a reemplazar los datos que ya tengo. Bien, en acá, como voy a determinar, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de, pongo los datos. La constante de Coulomb ya sabemos que es un valor único. Nos dice claramente es constante. 9 por 10 elevado a la novena. Por carga 1, 8 por 10 elevado a menos 6. Por carga 2, por 8 por 10 elevado a menos 6. Esto dividido entre el valor de la fuerza. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Acá está. Es 5 por 10 elevado a menos 9. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer con la ayuda de la calculadora, voy a operar. Bien, de esa manera, ¿no? Ya vamos otra vez, coloco 9 exponencial a la novena por 8 exponencial a la menos 6 por 8 exponencial a menos 6. Igual, me da un valor en fracción, lo convierto en un número lineal y tengo lo siguiente. Tengo el valor de que hasta el momento parcialmente x es igual a la raíz cuadrada de 0,576 dividido entre 5 por 10 elevado a la menos 9. Opero lo de adentro. ¿Ya? Ya tengo el valor. Voy a operar mi calculadora. División de 0,576 dividido entre 5 exponencial a la menos 9. Igual. Me está dando el número, un número grande. ¿Ya? Cuando veo esta situación, yo puedo anotarlo tal cual, pero de preferencia lo que yo debería haber hecho, puesto previendo esta situación, hago lo siguiente. Abro paréntesis y en ahí ya puedo ingresar la división, donde la división la coloco como de la misma manera, 0,576 dividido entre 5 exponencial a la menos 9. Bien, ¿qué resultado me va a dar todo esto? Es el siguiente. Me va a dar el valor de la distancia de 10.733, solamente dos decimales 1, y como el 6 es mayor, lo eleva al 2 en una cifra y se vuelve 13. Tengo este valor como mi magnitud de distancia, la cual ya he hallado operando solamente con lo que he mencionado, ¿no? Despejando en este caso la incógnita, que en este caso, según el ejercicio nos pide hallar la distancia, la incógnita es la distancia. Bien, chicos, vamos a resolver otro problema con fuerza electrostática. El problema que me dice lo siguiente. Dos cargas eléctricas idénticas están separadas 30 centímetros, soportando una fuerza de 13 newtons. Lo que me pide determinar es calcular el valor de las cargas. Bien, ¿qué datos voy a recalcar de acá? Voy a tener los siguientes. El primero, me dice que están separadas por 30 centímetros. Esto se entiende como la distancia, ¿ya? Luego tenemos otro dato que me dice que la fuerza es de 13 newtons. Bien, ahora me dice calcular el valor de las cargas. Un dato también en acá que voy a tener que es implícito,
pero ya no se necesita colocarlo. Ya lo sabemos, la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a la novena Newton por metro elevado al cuadrado sobre Coulomb elevado también al cuadrado. Me dice calcular el valor de las cargas. Ya debo leer aquí dos cargas eléctricas idénticas, es decir, que son iguales. Yo voy a tomar como estas cargas fuesen positivas, ya son idénticas. Digo entonces que la carga 1 es igual a la carga 2. Por lo tanto, solamente trabajamos con el valor denominado carga, ¿ya? Bien, en acá, ¿qué es lo que necesito? Necesito determinar qué fórmula voy a utilizar. También, como leemos en el problema, no me está determinando un medio en específico, no me está diciendo que esté esta interacción en el agua o en petróleo o en algo, solo me dice el problema y ya. En estos casos lo que yo debo hacer es entender que es en el aire o el vacío. Ya voy a utilizar esa fórmula. Por lo tanto, en esta fórmula lo que me dice es que la fuerza se determina mediante el producto de la constante de Coulomb multiplicado por las cargas 1 y la carga 2 dividido entre la distancia elevada al cuadrado. En mi gráfico, como pueden ver, le puse la letra D, puede ser la letra D o la letra X. Es indistinto, cuidado que eso al ver de esa manera sea confuso, es indistinto. ¿Ya? Bien, tengo esta situación, también tengo la otra situación que me dice que la carga 1 es igual a la carga 2. Y esto es igual a una carga Q en general. En este caso, lo que yo voy a hacer entonces es hallar ya una relación en la ecuación. Y lo que determino es lo siguiente, que la fuerza ahora se determina multiplicando la constante de Coulomb, simplemente Q para la carga 1 por Q para la carga 2. Y abajo entre la distancia elevada al cuadrado. Voy a proceder de manera lenta para que nos quede claro este detalle. La fuerza F va a ser igual a K, Q por Q me va a dar Q elevado al cuadrado, dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Ya una vez hecho esto, lo que debo hacer es despejar mi incógnita. Debo hallar este valor de Q. Y esa es la incógnita. Entonces me tengo que deshacer de todos los componentes que están a su lado o debajo de la misma letra, la que están en su sección. En acá entonces lo que voy a hacer es despejar. X al cuadrado que está dividiendo voy a mandarlo a dividir. Mando a dividir, está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y se va a multiplicar con la fuerza. Ahora, la constante de Coulomb que está multiplicando, esa sí va a pasar a dividir, ¿ya? Y esto como resultado me da el valor de la carga, pero elevado al cuadrado. ¿Qué hago con la potencia cuadrática? Pues en este caso la potencia cuadrática yo la debo mandar al otro lado haciendo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la potencia cuadrática? Es una raíz cuadrada. Entonces en acá ya lo voy a ir resolviendo y en aquí yo lo voy a poner lo siguiente. La carga va a ser igual a, este cuadrado se va como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de la distancia elevado al cuadrado multiplicado por la fuerza dividido entre la constante de Coulomb. Ya tengo mi ecuación. En este caso, ¿qué hago? Simplemente ya debo reemplazar mis datos. Para hallar el valor de las cargas, entonces reemplazo los datos que tengo. Como ya hemos visto las unidades, debo percibir de que sean primero en un mismo sistema. La fuerza está en newtons, la constante de Coulomb en newtons. Está en metro al cuadrado, Coulomb al cuadrado, está en el sistema internacional. Pero puedo ver de que la distancia no está en ese sistema. Lo que hago es convertir. Ya directamente asumo por conversión que 30 centímetros es igual a 0,3
metros. Pueden practicarlo de manera individual, son conversiones. Ya directamente el resultado vamos a poner para optimizar el tiempo. Y ya con ese dato voy a trabajar. Bueno, no voy a colocar las unidades para hacerlo más rápido, porque ya sabemos en qué valor nos da la carga, que tiene que darnos en coulombs. Bien, la distancia es 0,3. Esto va a ser elevado al cuadrado. La fuerza me dice que tiene un valor de 13. Ya sabemos que es en newtons. Esto se divide entre la constante de Coulomb, que tiene el valor de 9 por 10 elevado a la novena. Ya, todos estos datos los voy a meter en mi calculadora. Directamente puedo trabajarlo ya con una raíz cuadrada, pero siempre voy a abrir paréntesis, si es que mi calculadora así lo requiere. Abro el paréntesis y tengo una fracción, voy a trabajar de esa manera. 0,3 elevado al cuadrado, esto se multiplica por 13. Abajo se divide entre 9 exponencial a la novena. Bien, todo esto lo cierro el paréntesis y ya tengo determinado, ¿no?, que la raíz la voy a hallar con el producto de todo lo que está dentro del paréntesis. Como resultado, me da el siguiente número. La carga va a tener el valor de 1,14, solo con 2 decimales. No hay ningún otro decimal que le haga subir la cifra. El 0 al 4 no le incrementa, más bien lo mantiene. Esto multiplicado por 10 elevado a menos 5. Ya tengo determinado el valor de las cargas. Claramente el ejercicio me decía, ¿no? Me decía que son dos cargas eléctricas idénticas. Si son cargas eléctricas idénticas, quiere decir que el valor de la carga es la misma, y eso es lo que he determinado. La carga, cada carga tiene un valor de 1,14 por 10 elevado a la menos 5, pero a la menos 5, ¿qué? Ahí ya le pongo las unidades. Está en coulombs, que son las unidades de las cargas eléctricas. Bien, vamos al siguiente ejercicio. El número 4 nos dice, en una molécula interactúan un electrón y un protón, que están separados por una distancia de 7 micrómetros. Determinar la fuerza electrostática ejercida por una de las partículas sobre el otro. Bien, analizo el ejercicio. Lo primero siempre es sacar nuestros datos, ¿no? Ya la gráfica se plantea de esta manera. Tengo el electrón, tengo el protón, y en este caso, ¿qué hay? Hay una fuerza de atracción, ¿ya? Porque son diferentes signos opuestos, ¿no? En el anterior caso teníamos signos iguales, se repelían, en este caso se atraen. Bien, me dice entonces los datos. Lo primero, la molécula interactúa en un electrón y un protón. Entonces, debo entender de que el electrón es la carga número 1. Bien. Y el protón es la carga 2. Los valores, ya sabemos cuál es el valor, es una constante, ¿no? 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, la carga del electrón, y la carga del protón, que también es la misma, 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Bien, me dice la distancia 7 micrómetros. 7 micrómetros se expresa de la siguiente manera, 7 micrómetros. ¿Y esto cómo lo voy a representar? La unidad micrométrica, o cuando se utiliza el prefijo micro, me da a entender de que es una cantidad muy pequeña, la millonésima parte. Lo que quiere decir que esto también se representa como 7 por 10 elevado a la menos 6 metros. Bien, ya tengo estos datos. ¿Qué debo hallar? Pues la fuerza de atracción. Para esto, lo mismo que en el anterior caso, no me está diciendo si es en el aire, en el vacío, en vidrio o en cualquier otro medio. Ya directamente voy a asumir entonces, por lo tanto, que es en el aire o en el vacío. Y voy a utilizar la fórmula previamente establecida. Y esta fórmula, ¿qué me dice? Me dice que
la fuerza se determina a través del producto de la constante de Coulomb por las cargas 1 multiplicado por la carga 2, todo esto dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Bien, ya tengo esta situación, por lo tanto, en este caso lo único que yo debo hacer es directamente reemplazar ya mis datos. Verifico antes de que estén en el mismo sistema de unidades, sistema internacional de preferencia. Tengo Coulomb, el valor de las cargas, tengo la distancia, que ya la convertí directamente de micrómetros a metros. La constante de Coulomb ya viene en el sistema internacional de unidades. Por lo tanto, ya puedo resolver y directamente reemplazo, ¿no? Determino que la fuerza va a ser igual a constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a la novena, siempre en positivo. Voy a mi otro dato que es, voy a multiplicar por la carga 1, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Multiplico por la carga 2, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Tengo toda la parte superior. Ahora voy a la parte inferior, que es la distancia elevada al cuadrado. Ya la tengo convertida. Y es 7 por 10 elevado a la menos 6. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, lo que hago es operar. Puedo operar por partes. Como ya hemos visto, puedo operar de manera separada. O ya de una vez puedo meter todos los datos, pero de preferencia háganlo, si es así largo, háganlo primero una parte y luego la otra. Si ya lo dominan bien el uso de paréntesis y demás en su calculadora, pueden hacerlo directamente. Vamos a hacerlo esta vez por partes más. Bien, acá voy a poner los datos que tengo. Lo de arriba, todo lo de arriba voy a resolver primero. 9 exponencial a la novena, multiplicado por 1,6 exponencial a la menos 19. Y esto también se multiplica por 1,6 exponencial a la menos 19. Todo lo de arriba estoy poniendo. Y todo lo de arriba, ¿cuánto me sale su resultado del producto de arriba? Me sale 2,3, 0 y 4. Vamos a poner nada más porque son pocos decimales. Multiplicado por 10 elevado a la menos 28, tal y cual como me sale en la calculadora. Esto se divide entre la distancia al cuadrado. Voy a elevar directamente al cuadrado y a la distancia. Tengo 7 exponencial a la menos 6. Y esto lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto me da como resultado? Me va a dar 4,9 por 10 elevado a la menos 11. ¿Qué debo hacer ahora? Pues que debo dividir. Y eso es lo que voy a hacer en la calculadora. Directamente ya voy a aplicar mi división de las cifras con las cuales estoy trabajando. Y en acá puedo colocar directamente fracción o división, ya depende de ustedes. Voy a hacer ahora con paréntesis de una manera diferente. 2,0304 exponencial a la menos 28 dividido, y pongo el valor de abajo que es 4,9 exponencial a la menos 11. Ya estoy poniendo todo este valor, ¿ya? Como pueden ver, estoy trabajando con paréntesis. Entonces, en este caso, ahora también voy a cerrar el paréntesis. Y me sale el resultado de la fuerza de la siguiente manera. La fuerza de atracción va a ser igual a 4,14. Como pueden ver, lo voy a dejar en 2 decimales, porque el 3 no le incrementa en una cifra al 4, por lo tanto se mantiene. 4,14 por 10 elevado a menos 18, tal y cual como me sale el valor en la calculadora. Estoy colocando la fuerza en qué unidades nos da, siempre nos va a dar en
newtons. Eso debo tomar en cuenta, no puedo confundirme. Es por eso que primero voy a verificar mis unidades para poder trabajar directamente. Y ya he determinado mis resultados que me pedía hallar la fuerza. Repito el problema. Nos dice que vamos a hallar la fuerza de dos moléculas que están interactuando. Están interactuando un electrón y un protón, separados por una distancia de 7 micrómetros. Ya hemos convertido directamente. Si vemos la unidad de micro, entonces es elevado a -6, ¿ya? Adjunto a esto les voy a mandar una tablita para que se ubiquen en esta situación. Luego nos dice determinar la fuerza electrostática ejercida por una de las partículas sobre el otro. Entonces ya hemos determinado cómo está sucediendo esta interacción y el valor de la fuerza requerida.